coronel del Ejército de Colombia, le damos buenas noches, don Diego Sanabria Rodríguez, ¿no? Le damos la bienvenida a nombre del CAE, acá en este centro de estudios, de altos estudios superiores, en la cual estamos tratando un tema muy importante, que es ciberseguridad, ¿no? Es un tema muy importante que a nivel mundial se maneja estos conceptos, y lógicamente el CAE no puede estar ajeno a estos conceptos, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los conceptos que se maneja en todos los países de Sudamérica, se ha visto, de acuerdo a las encuestas, que hay países que han desarrollado esta ciberseguridad, en los cuales está dentro de los primeros puestos Colombia, Brasil y Chile, ¿no? A su criterio, ¿qué cree que ha motivado o qué cree que ha generado que estos países surjan dentro de todo Sudamérica y otros países no hayan desarrollado estos conceptos, que es muy importante para la ciberdefensa de cada país, ¿no? Sí, señor. Creo que todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente que centros como los de ustedes tengan estas opciones de pensamiento crítico, de desarrollo de estrategias a nivel país, de conceptos de seguridad y defensa nacional es muy importantes. Referente a la respuesta es muy clara. Colombia tomó conciencia de la amenaza que es el ciberespacio, que sus beneficios para la humanidad son muy grandes, pero que también hay unos problemas muy complejos. Entonces, frente a ello, desde el año 2011 se dio a la tarea de desarrollar una política pública, y esa política pública es de todos los sectores, de cada uno de los sectores que compone en cabeza del señor presidente de la República. Creó una estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa. Fuera de eso, creó organizaciones, creó unas organizaciones muy fuertes, pero que aglutinaran todos los sectores. Y hizo un plan nacional de protección de infraestructuras críticas. Creó un CER nacional, creó un CCP de la policía y creó un comando conjunto cibernético, el cual cada una de las fuerzas de tierra, mar y aire, el ejército, la armada y la fuerza aérea, también tienen sus unidades cibernéticas. Pero también aglutinó a todos los otros sectores, entonces a la academia, a los sectores bancarios, a esos tres infraestructuras críticas como nosotros las llamamos. Entonces han sido casi 8 o 9 años desarrollando la capacidad. ¿Por qué razón? Porque determinó que la amenaza cibernética era muy alta para Colombia. Tomó como modelo experiencias de muchos otros países que han sufrido ataques cibernéticos. Colombia también ha sufrido diferentes ataques cibernéticos. A partir de ahí desarrolló toda una estrategia y una política pública, pero también creó los diferentes perfiles de carreras. Creó el ecosistema o ese tejido humano de las diferentes carreras afines para poderlo desarrollar. Y lo otro, todos los sectores pudieron desarrollar la política pública frente a los documentos COMPES para desarrollarlo. ¿Qué quiere decir? Que frente al contexto regional y al contexto mundial, tiene muy claro las amenazas que hay en el ciberespacio. Atendiendo a esa política, a esa estrategia que dice que han desarrollado en su país, ¿qué organismo es la que se encargó de desarrollar la estrategia, o es un conjunto, un conglomerado de diferentes ministerios que han podido dar cabida o dar vida a esta estrategia que ustedes han indicado? Es muy importante poder entender y llevarlo al contexto de cada realidad de cada país. ¿Qué quiere decir? Que pueden decir que si se debe crear un ministerio más, yo pienso que no. La estructura que tiene cada país es adecuada, porque se puede buscar cualquier modelo que tenga la misma realidad que tiene un país. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que es una estrategia en cabeza del señor presidente de la República que irradia a todos los sectores, que hay que darle una responsabilidad totalmente clara al sector defensa como capacidad de defensa, pero también hay que darle, si el Ministerio de Defensa no está unido y tiene un Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad también tiene que participar. Los dos tienen vasos comunicantes, los dos ministerios tienen que interactuar, pero no son los únicos que deben interactuar. También el Ministerio de las Telecomunicaciones, porque él es el dueño de todo el espectro electromagnético, de toda la capa de comunicaciones. Entonces van naciendo varios actores, por eso son 13 sectores de infraestructura crítica en Colombia. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que hay que crear un CER nacional. Ese CER nacional es el que aglutina a los otros sectores.
Y ese ser nacional tiene que estar en cabeza del nivel más alto a nivel del señor presidente de la República. Entonces, lo puede colocar como un alto consejero, pero tiene que tener la capacidad sobre ese sector. Y lo otro, no puede quedar ningún sector que maneje infraestructuras críticas por fuera. Entonces debe participar la academia, debe participar la parte bancaria, la parte de territorios, todas las infraestructuras. Pero usted tiene que crear una organización, que la organización sea flexible en el sentido y que tenga capacidad de decisión. Tiene que tener un ser nacional y determinar dónde va a colocar el ser nacional. Puede tomar cualquier modelo de los diferentes países para determinar ese ser nacional en dónde va a quedar. Debe crear un ser que sea de cibercrimen y que sea de policía nacional, para todo lo que tenga que ver con cibercrimen y ciberdelito. Y tiene que crear un ser que sea exclusivamente de defensa. Esos tres componen la capacidad real. Atendiendo a la realidad que ustedes han podido desarrollar esto de lo que es la ciberseguridad, así como otros países que han avanzado, ustedes, ¿dónde han podido desarrollar todas esas capacidades? Si tenemos entendido de que Estonia fue el primer país en el cual fue atacado por estos ciberdelincuentes, y lógicamente después la OTAN lo apoyó para poder desarrollar una academia. Ahora en la actualidad, ¿dónde sería un centro ideal como para poder enviar a nuestros oficiales o a nuestro personal técnico para capacitarlo, para poder aplicar y ya traer de repente, hacer un benchmarking de otras realidades y poder mejorarlo acá y implantar la ciberseguridad y también estar a la altura de otros países? La pregunta es bien interesante. Al usted crear una estrategia nacional, la estrategia nacional debe conllevar que usted debe desarrollar los perfiles de carrera. ¿Qué quiere decir? Que usted en este momento, tanto el sector público, el sector privado y el sector policial o militar, deben desarrollar la capacidad, y la capacidad debe ser de acuerdo a su rol específico. Afortunadamente ya hay varios países donde poderse capacitar, varios países donde tomar modelo, pero hay que tomar la decisión de poder desarrollar ese tejido humano, los perfiles de carrera, y comenzar a desarrollarlo. Frente a eso, lo que es en este momento la OEA tiene unos planes de desarrollo de capacitación muy eficientes. ¿Qué quiere decir? Que ese perfil o esa hoja de ruta de cómo debe estar formado un hombre, ellos lo tienen claramente, y tienen una organización dentro de la OEA exclusivamente para los temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Frente a ello, se tienen ejércitos, se tienen centros de capacitación aliados. Frente a ellos, ¿de qué hablamos? Que fue tan importante que la OTAN creó un centro de excelencia. En ese centro de excelencia se puede capacitar personal, entonces hay una universidad en Tallinn donde usted puede hacerlo, pero también hay en España, pero también hay en Estados Unidos. Lo importante es que usted sepa cómo quiere desarrollar la capacidad. A partir de ahí, a partir de que usted tenga esos especialistas, debe comenzar a desarrollar su propia capacidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que comenzar a desarrollar diplomados. Los diplomados no pueden ser solo policiales y militares, también tienen que tenerlo las diferentes universidades. Entonces van haciendo las diferentes carreras técnicas y sobre ello usted va desarrollando la capacidad de tener diplomados. En unos países tienen especializaciones, otros no. Después de esos diplomados poder desarrollar niveles maestría. Ejemplo, Colombia tomó la decisión de crear primero los diplomados, después las especializaciones y después de desarrollar la maestría. La maestría la desarrolló la Escuela Superior de Guerra y dos ministerios ayudaron a desarrollar la capacidad por decisión del señor presidente: el Ministerio de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa, en el nivel más alto de la estrategia. Pero a la par, las diferentes universidades también comenzaron a desarrollar la capacidad para poder tener ese tejido humano que ustedes necesitan. Entonces, modelados hay muchos, y centros de capacitación también, sino que tiene que tener un desarrollo de un perfil de carrera. ¿Qué quiere decir? Que ese perfil de carrera es interagencial, pero también es sectorial. En donde usted tenga en este momento se llaman unos CEO, a nivel de cada organización, que ellos tengan la especialización sobre ciberseguridad y ciberdefensa. Y para culminar, los ciberdelitos, usted mismo lo ha manifestado, son movibles, ¿no? O sea, pueden ejecutarse de cualquier parte y no sabemos dónde lo están ejecutando el delito. No, ¿cómo ha hecho Colombia para poder manejar esto y poder castigar de repente a estas personas que de alguna manera puedan atacar a un país
estando de repente en otro país que nosotros no tenemos de repente convenio, nuestras leyes no alcanzan a esas personas, ¿cómo están haciendo de repente, cómo lo manejan respecto a esta parte legal? Esto sí lo que... Es bien importante que se tenga política pública. Entonces, hace un rato pues lo estaba comentando. ¿Qué quiere decir? Que esa política pública se adapte a este nuevo rol o este nuevo mundo que es el ciberespacio. ¿Qué quiere decir? Que tenga usted leyes que sean concordantes, pero que las leyes no sean asfixiantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted pueda utilizar el ciberespacio como capacidad de beneficio para la humanidad, pero que cualquier delito lo pueda castigar. En Colombia se han desarrollado capacidades como son lo que son especializaciones en derecho informático. ¿Con qué finalidad? Crear tejido humano, precisamente, crear especialistas en el tema. Lo otro, se ha ajustado la legislación mirando modelos internacionales, entonces se han traído transversalidades internacionales y se han colocado dentro de la Constitución de las leyes y los códigos de policía. La policía tiene una capacidad que ha desarrollado sobre cibercrimen y ciberdelito muy importante, son muy especializados en el diferente tema, recolección de pruebas, en todo lo que tiene que ver con análisis forense digitales. Entonces sobre ellos se ha podido desarrollar y en la maestría que desarrolló el gobierno colombiano por intermedio del Ministerio de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa, esos 5 cortes que van en este momento de maestría, los primeros cortes fueron interagenciales. Entonces de los diferentes sectores privados participaron. Fiscalía, Procuraduría, fuerzas militares, sector gobierno, todo el sector participó. ¿Con qué finalidad? Poder desarrollar política pública. Yo le agradezco de antemano esa deferencia que ha tenido en poder brindarnos esta entrevista y estaremos ya, Dios mediante, en otra oportunidad tratando otros temas interesantes que usted desarrolle. Claro que sí, muchísimas gracias a la República de Perú, al Ejército de Perú y a la Escuela Superior de Guerra, que es donde me encuentro, por tenerme en este momento y para eso estamos.